¿Cómo está el Hospital del Norte? ¿Preparados con el tema del COVID-19, esta segunda etapa que se está viviendo, esta segunda ola, como la han llamado? Evidentemente, pues preocupados, no se puede negar tal situación, ya que lastimosamente se ha visto el incremento vertiginoso de casos en el país, ¿no? Ya estamos alrededor de los 500 países, 500 nuevos casos día tras día, y lastimosamente ya hay un personal de salud involucrado que está enfermo. Hay muchos casos esporádicos que están ocurriendo aquí también en la ciudad del Alto. Sin embargo, estamos preocupados por la escasez todavía de medicamentos que existen. Nosotros, al ser un país más pequeño, que a comparación pues de Brasil, evidentemente, que Argentina, tenemos algunos problemas al respecto. Pero faltan algunos medicamentos ahora, como el midazolam, que es un sedante, para mantener al paciente sincrónico, que pueda dejarse ayudar por la máquina de ventilación mecánica cuando requerimos aplicar la misma. Y lógicamente nos preocupa más en el caso que el rebrote vuelva a llenar y a colapsar nuestras unidades de terapia intensiva. Por lo que se sabe, las unidades de terapia intensiva en la ciudad de La Paz ya están viéndose colapsadas nuevamente. Entonces, nosotros vamos a comenzar a recibir, a apoyar nuevamente. Recordemos que un inicio, pues el Hospital del Norte y el Hospital de la Portada éramos los únicos que tendíamos. Afortunadamente, como yo menciono, ahora ya están involucrados de igual manera otros hospitales, el Hospital de Clínicas, el Instituto Nacional del Tórax, que ya van a recibir pacientes COVID, y evidentemente eso va a descongestionar. Pero lo que sí debo expresar es eso, un poco de preocupación por los medicamentos que escasean. Exacto. El tema de los medicamentos, tomando en cuenta que estamos hablando de uno de los centros hospitalarios que ha sido referencia. En los tiempos más duros de la pandemia que se ha vivido durante esta gestión que está terminando, ¿cuántos pacientes tenían ahí y a cuánta gente han brindado atención? Bueno, yo puedo hablar específicamente de la unidad de terapia intensiva donde yo trabajo. Yo creo que es el lugar donde se ha atendido más pacientes. Hasta el momento estamos superando los 150 pacientes críticos, o sea, hablar de los que estaban solo en terapia intensiva. Si hablamos del resto del hospital, evidentemente debe pasar más de 500. La unidad de cuidados mínimos, más de 300, la unidad de cuidados intermedios que también se tiene, pero actualmente se atienden, debido a la patología del virus, muchos pacientes que portan o han estado expuestos al virus, de todas maneras que ya están intercurriendo con otras enfermedades. No solamente ya vienen por neumonía, que es la presentación más frecuente y letal, ¿no?, del virus, del SARS-CoV-2 o de la enfermedad por COVID-19, sino hay pacientes que vienen por otros motivos, por ejemplo, una apendicitis, pacientes que requieren cesárea, y al hacerles las pruebas muchas veces salen positivos con inmunoglobulina M, y más aún se les toma la prueba de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y se ven que están portando el virus. Entonces realmente sí estamos muy preocupados, sobre todo por ofrecer la mejor atención que se pueda a estos pacientes. Tremendo. Doctor, ¿de quién depende que el medicamento o los medicamentos lleguen hasta las terapias intensivas de estos centros médicos tan importantes? Eso definitivamente de las autoridades, evidentemente, porque son regulaciones que se tienen al ser medicamentos justamente controlados, el fentanil, tiopental, incluso que en algún momento tenemos que recurrir a estos medicamentos, diazepam, incluso morfina, ya que cuando escasean el resto de medicamentos, propofol, que son igual medicamentos hipnóticos, tenemos que echar mano a lo que tengamos al alcance. En ese sentido, pues evidentemente las autoridades son las responsables del adecuado abastecimiento, ¿no? Ahora, es que no los están abasteciendo, no les han dado medicamentos durante este último tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, lo que sucede es que desde la producción, lo que sucede es que muchas de las industrias que nos llegan a nosotros vienen pues desde Brasil esos medicamentos, desde Venezuela algunos, desde México otros. Entonces, por el problema de la pandemia es difícil también asegurarse de la provisión de estos medicamentos, y peor aún si hay un rebrote con un exceso de pacientes, pues se consume muy rápido también. ¿Cómo está la situación en este instante? Si vienen pacientes que requieren terapia intensiva, ¿va a haber esta falencia de medicamentos? ¿Podremos atenderlos 1 o 2 semanas? ¿Cómo está la cosa? Exactamente. En este momento el espacio, la unidad, tenemos unidades disponibles en terapia intensiva. Sin embargo, lo que nos llama la atención, nuevamente reitero, es pues el déficit de medicamentos. ¿Y qué sucede entonces? Cuando falta medicamento, muchas veces es el familiar quien, si está de acuerdo y en las condiciones, muchas veces van a conseguir el medicamento, porque por una o por otra razón falta en la farmacia del hospital, y es algo muy, muy delicado, ¿no?
No, definitivamente. Doctor, aprovecho la experiencia suya, lo que vivimos durante el 2020 y demás, para hacer una reflexión. Estamos empezando fin de año, estamos empezando las fiestas de fin de año, viene Navidad, Año Nuevo, Reyes, etcétera. Y claro, las posibilidades de que exista un mayor contagio son más evidentes. Exactamente. Yo menciono porque me causa mucha alarma. Y en algunas redes sociales, en Facebook, presentadores de televisión, presentadores incluso políticos, ¿no? Muy relacionados a la esfera política, sin mencionar nombres, que decían, miren, nos querían eliminar las elecciones, ahora ya hubieron elecciones, una semana después no pasa nada, no hay rebrotes, que no es así. Recordemos lo que sucedió a Bolivia, llegó el virus entre febrero y marzo, pero el pico más alto se dio entre junio y julio, o sea, 4 meses después. Ahora el problema es que después de haberse suscitado las elecciones, que también tiene que ver mucho con la flexibilización de las medidas, fíjense ustedes, en octubre, noviembre, diciembre, enero, es justamente lo que está sucediendo. Y como bien lo menciona Rolando, en el sentido de las reuniones sociales, que deberíamos tener mucho más cuidado, mayor uso de barbijo, mayor desinfección de manos, mayor distanciamiento social. Sin embargo, por las actividades económicas, comerciales de nuestro país, de nuestra gente, es muy probable que exista mayor riesgo justamente. Y bueno, esto, si alcanza un pico nuevamente, seguramente va a ser entre enero y febrero y va a durar nuevamente hasta el año. Va a ser bastante complicado. ¿Cómo está la ciudad del Alto? ¿Se están tomando, qué le digo, las previsiones necesarias? ¿Tienen ustedes la feria más grande de Latinoamérica, la 16 de julio y demás? Tomando en cuenta estas considerables aglomeraciones de personas, ¿hay la conciencia ciudadana necesaria? ¿Hay la conciencia de prevención de parte de los habitantes? Yo creo que no, definitivamente, porque lo que más nos falta a todos es información y educación. ¿En qué sentido? Que nosotros mismos vemos que hay mucha parte de la población que llega al hospital y menciona que el virus no existe, y lo sabemos, así lo mencionan. El virus no existe, es una estrategia para que no hagamos comercio, es una estrategia para que los médicos cobren, es una estrategia, no, cosas realmente fuera de la realidad. No, es increíble, no podemos creer cómo llegan con esa aseveración. Y lastimosamente sí se ve mucha gente que no cree en el virus y está pues en las calles sin medidas de seguridad, sin barbijo, sin distanciamiento social, nada. Bueno, definitivamente son temas que merecen toda la reflexión del caso. Doctor, infinitamente agradecido por su tiempo, por su experiencia y también por este testimonio de cómo están las situaciones allá en el hospital de la Ciudad del Alto. Claro que sí, al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, un abrazo. Muchísima suerte, además, de aquí en adelante con todas las actividades que tengan que desarrollar por el bien de toda la población de esa ciudad.